Euskadi, Euskal Herria, País Vasco. ¿Qué son todos estos nombres y a qué territorio hacen referencia? En este vídeo intentaré aclarar todas las dudas que puedas tener sobre los nombres y territorios de esta región. Nos encontramos en Europa Occidental. Vamos a los Pirineos. Un poco de zoom hasta llegar al mar. Ahí, perfecto. Esta es la región de la que vamos a hablar. ¿Y cómo se llama? Ya desde el siglo XVI se conoce este lugar como Euskal Herria, cuya traducción puede ser País Vasco o Pueblo Vasco. En castellano se le suele llamar País Vasco y en francés Pays Basque. Está dividida en 7 territorios históricos. Vizcaya, la provincia más occidental y más poblada. Su capital actual es Bilbao. Contiene un enclave actualmente administrado por la Comunidad Autónoma de Cantabria, llamado Valle de Villaverde, y uno de sus municipios, Orduña, está en un enclave entre Áraba y Burgos. Áraba, con capital en Vitoria-Gasteiz, Vitoria en castellano y Gasteiz en euskera. Contiene el enclave más grande del territorio, el Condado de Treviño, actualmente perteneciente a la provincia de Burgos, en Castilla y León. Guipúzcoa, con capital en Donostia-San Sebastián, Donostia en euskera y San Sebastián en castellano. Nafarroa. Nafarroa, o Navarra en castellano, es un territorio que abarca 2 territorios históricos de Euskal Herria, Nafarroa Garaia, o Alta Navarra, o simplemente Nafarroa o Navarra, en la península ibérica, y Nafarroa Beherea, al norte de los Pirineos. Nafarroa Garaia tiene como capital Pamplona o Iruña en euskera, y Nafarroa Beherea, Donibane-Garazi, o Saint-Jean-Pied-de-Pont, en francés. También se incluye en el enclave de Petilla de Aragón, dividido en 2 zonas y rodeado por la provincia de Zaragoza en Aragón, y el de Samatze, rodeado por Lapurdi y Lande. Lapurdi, o Labourd en francés, con capital en Bayona, o Bayonne en francés. Zuberoa o Xiberua en suletino, la última de las 7 provincias, Sul en francés, es la más pequeña y menos poblada. Su capital es Maule-les-Tharres o Mauléon-Lichat en francés. A las 4 provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba y Nafarroa Garaia se las conoce como Hegoalde, zona sur, o Hego Euskal Herria, mientras que a las 3 provincias de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa se las conoce como Iparralde, zona norte o Ipar Euskal Herria. Administrativamente, el territorio está gestionado por una diversa cantidad de entidades. En primer lugar, las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Ara y Nafarroa Garaia están cada una de ellas gestionadas por una entidad foral distinta. Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba por las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundia, a excepción del Valle de Villaverde y el Condado de Treviño, y Nafarroa Garaia por la Comunidad Foral de Navarra, Nafarroako Foru Erkidegoa, constituida como comunidad autónoma. Cada entidad foral tiene un parlamento, llamado Juntas Generales, o en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, el Parlamento de Navarra. Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba forman las 3 la Comunidad Autónoma Vasca, o del País Vasco, Euskal Autonomia Erkidegoa, con capital en Vitoria-Gasteiz, con un nuevo nivel de administración y su respectivo parlamento y gobierno, Eusko Legebiltzarra y Eusko Jaurlaritza. Esta comunidad se suele llamar Euskadi en euskera y País Vasco en castellano. Por último, como ya he mencionado antes, el Valle de Villaverde está gestionado por la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Condado de Treviño por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro de la provincia de Burgos. Todo el territorio de estas 4 provincias, repartido en 4 comunidades autónomas, además, entran dentro de la administración española. El caso de Iparralde es más sencillo.
Las tres provincias entran dentro del departamento 64 Pyrénées-Atlantique en la región de Nouvelle-Aquitaine, en territorio francés, aunque a partir de enero de 2017 la mayoría de pueblos del territorio formaron una entidad llamada Euskal Hirigune Elkargoa, Communauté d'agglomération du Pays Basque. Y finalmente, las 7 provincias entran dentro del territorio de la Unión Europea. Entonces, cuando alguien habla de Euskadi, se suele referir a la comunidad autónoma que abarca Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba, pero si habla de Euskal Herria, se suele referir a todo el territorio. Cuando hablamos del País Vasco, nos solemos referir a Euskadi, aunque a veces puede referirse a toda Euskal Herria. Y por último, cuando hablamos de Pays Basque, puede hacer referencia a Iparralde o al territorio completo. Cuando hablamos de Navarra, Nafarroa o Navarre, prácticamente siempre estamos hablando del territorio de Nafarroa-Garaia, normalmente de la comunidad foral. En resumen, tenemos 7 provincias: Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba, Nafarroa-Garaia, Napurdi, Nafarroa-Beherea y Zuberoa. 2 de ellas forman Nafarroa, 3 de ellas forman Euskadi o la Comunidad Autónoma Vasca, 1 de ellas forma la Comunidad Foral de Navarra, 4 de ellas forman Hegoalde, 3 de ellas forman Iparralde, 4 están en territorio español, 3 en territorio francés y todas en la Unión Europea.